Muchísimas gracias por venir. Bien, muy bien, me va muy bien. Bueno, ¿Sabes que tengo una duda? sí. Si influimos nosotros en contra del comercio o no. O sea que le iba a preguntar eso. Si Porque cuando tanto que nosotros... decimos, Yo estoy en la calle, a la mañana te dicen, ¿cómo está el centro? Y mejor no vengan. Cuando el periodista dice, ¿quieren evitar lío? No vengan al centro. No sabes cómo informar, porque... el comerciante está diciendo, no diga eso, hermano. Eso. Bueno, yo iba a arrancar con eso precisamente, porque efectivamente ese servicio público que prestan ustedes, los periodistas, lo digo porque ya acá en este mismo canal un día un periodista me dice, no nos va a echar la culpa a nosotros ahora, pero bueno, la verdad es que sí, ese servicio de avisarle al público que el centro está como congestionado, hace que la gente venga menos al centro, cuando en realidad el efecto no es tan grave como el que el periodista presenta, porque resulta que las manifestaciones, ya vamos a hablar de ellas, pero las manifestaciones han ido sufriendo una mutación y muy importante, aunque no se vea, porque obviamente las quejas siguen y son fundadas, tiene razón la gente que se queja, pero las manifestaciones han mutado. Hace más de 7 años que no se rompe una vidriera, por ejemplo. A eso hay que decirlo, porque acá no hay más vidrieras rotas. Bueno, será porque se fue la legislatura, será porque las manifestaciones ya no pasan por el área peatonal, será, pero también no son violentas. No son violentas. No son violentas. En eso hemos tenido mucho que ver nosotros, pero también ha tenido mucho que ver la autoridad, ¿no es cierto? La autoridad judicial y policial. Y también los manifestantes, vamos a ponerle un poco de crédito, aunque para mí tiene un poco de crédito, ¿no? Pero también las manifestaciones han mutado. Entonces, entre otras mutaciones, además de que no son violentas, se han acortado en el tiempo. Entonces, como nosotros las monitoreamos a las manifestaciones, las monitoreamos con la Fiscalía, conocemos el tiempo de las manifestaciones. Las manifestaciones ya no son más de 1 hora y media, 2, y siempre en marcha. Es decir, el manifestante siempre va caminando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el periodista a la mañana dice no vengan al centro, no vienen a ninguna hora los consumidores, cuando en realidad la manifestación iba a pasar por Vélez Sarsfield durante 1 hora y media, 2. Eso en respuesta a la comunicación que ustedes bien me han contestado, nosotros prestamos un servicio y está bien, lo prestan. A nosotros no nos viene bien, pero le vendrá bien a los que no vienen. Entonces, ¿no? Le cambio la pregunta y no le hablo como periodista, le hablo como ciudadana que fue ayer al centro cuando iba a la General Paz enfrente del Genaro Pérez a tomar el colectivo, tuve que caminar más o menos como Kung Fu para llegar a la cima, porque además no hay un plan de contingencia. Usted me dice duran menos las marchas, pero en cantidad de días en la semana, lo vimos en el informe del jueves pasado, son cada vez más días en la semana donde o una movilización de esto, van cambiando el motivo, entonces son muchas las organizaciones que se manifiestan. Y usted me dice, es 1 hora, pero es en la hora pico, en una ciudad donde tiene un solo sistema de transporte y que ha derivado, por ejemplo, en ver en este cartel en muchas de las vidrieras de los comercios del centro donde piden trabajar. Mi pregunta es, ¿hay un plan de contingencia para que el que quiere ir al centro sepa que si se corta acá, el colectivo retoma el circuito por allá? Entonces yo me arriesgo y voy igual porque sé que es 1 hora. ¿Hay un plan de contingencia para el comerciante que ese día en la caja en vez de hacer 100 hizo 40? ¿Qué opciones tienen? Porque las marchas siguen estando. No, evidentemente que si mi respuesta la llevó a pensar que yo pienso que está mal que ustedes digan o que están bien las manifestaciones, no quiero que lo tome así, las manifestaciones son muy malas, arrancando por eso, lo dejo sentado, son muy malas para, en el caso nuestro, para el comercio, muy perjudiciales, son nocivas, son injustas, son antisolidarias. Para nosotros y para el resto de los ciudadanos. Los planes de contingencia, un plan de contingencia no hay. Los colectivos toman siempre una ruta alternativa y se van cumpliendo los traslados de la gente. Por otro lado, nosotros sin tener una norma, porque generalmente se ha generalizado, mejor dicho, la idea de que hay una norma que dice de la media calzada. No, la media calzada la hemos impuesto nosotros a partir de peticiones y peticiones y peticiones y peticiones. Y bueno, cuando se respeta la media calzada, que muchas veces se respeta, sí, porque no hay que decir ahí que es no. Otra cosa, ahí muchas es veces, entonces nosotros sí, la media calzada la dejamos para que la gente pueda seguir utilizando el servicio público de transporte.
La manifestación, yo le voy a decir para que no haya confusiones, porque quiero dejar sentado qué es lo que pienso de las manifestaciones exactamente. Las manifestaciones son un sistema de expresar una voluntad totalmente nocivo. Además de ser nocivo para toda la sociedad, es totalmente injusto. Totalmente injusto y es totalmente antisolidario, porque quien manifiesta lo hace persiguiendo un objetivo dirigido hacia alguien en especial. Hablamos del SUOEM, la municipalidad, hablamos de Luz y Fuerza, EPEC, pero resulta ser que el daño se lo causan al comerciante. Entonces, es injusto, porque el comerciante no tiene nada que ver. Si el comerciante pudiera resolver el problema del incremento de sueldo, bueno, podríamos entender que tiene algún grado de justicia el reclamo, pero no lo tiene. Es antisolidario. Nosotros, los que hemos trabajado y trabajamos en la organización social a través de las entidades intermedias, llámese cámaras, llámese gremios, llámese clubes, llámese asociaciones, todos perseguimos el bien común. No se olviden que muchas de estas actividades se hacen ad honorem, como es el caso mío. Yo lo hago por vocación de servicio y persigo el bien común. Ahora, ¿cómo podría y cómo pueden los manifestantes conjugar el bien común, el perseguir el bien común con el perjuicio que causan y que además se lo causan a terceros? Viale, usted dijo que monitorean las marchas. Sí, las ¿Tiene monitorean. números puntuales? Los números exactos no, los tengo en un librito ahí, pero le puedo decir una cosa. Nosotros tenemos más del 25% del mes de marchas. Es decir, durante un mes que tiene 4 semanas, nosotros tenemos 1 semana de marcha y más también. Hemos tenido tiempos de más. Entonces, lo que no tengo el número, que siempre me lo preguntan, es cuánto se pierde. Eso es más difícil de determinar porque un Siempre comerciante... se siente facturación cero. Sí, hay facturación cero. Lo que pasa es que no todos los comerciantes facturan cero. Porque cuando yo veo las marchas desde arriba de la cámara, los que facturan cero son los que están en la Vélez Sarsfield. Bueno, el área peatonal en la punta va a facturar menos, al medio va a facturar más, en el otro extremo va a terminar facturando menos. No le puedo decir cuánto se factura, pero acá hay cajas que no se abren. Uno dice no se abre la caja del negocio cuando no se mete un solo cuando mango. nadie compra. Entonces el perjuicio es monstruoso. ¿Cómo está el centro hoy con relación a prepandemia? Y el centro ha sufrido y sufre un deterioro, es la verdad, porque no es bueno decirlo, porque decir que ha sufrido un deterioro es más o menos como decir no vengan al centro, pero es una verdad incontrastable. Y tiene más problemas que la pandemia. Es decir, el centro, arranquemos porque tiene los problemas que tienen todos los centros. Córdoba, Buenos Aires, Londres, Nueva York, Johannesburgo, todos los centros. Yo estuve en Johannesburgo hace más de 17 años y ya estaba prácticamente liquidado, o sea, habían hecho las cosas afuera. Centro en otro lado. O sea, a otro lado. Estaban los locales de los bancos, todo ocupado, todo. No había. ¿Por qué? Porque los centros por algún motivo sufren un deterioro. Por otro lado, el centro se peatonalizó excesivamente. Esa es la verdad. Acá vino alguna vez. ¿Cómo es eso? Se peatonalizó excesivamente. Porque el área peatonal que hizo Roca, que fue la extensión de aquel intendente que se me ha ido de la cabeza ahora, el arquitecto Taboada, que fue el que empezó con era una idea de peatonalizar las 2 calles más importantes, que eran Díaz Funes y San Martín. Bueno, más o menos caminaba. ¿Por qué? Porque la gente seguía llegando al centro. Ahora, acá todos los intendentes se han dado el gusto de peatonalizar por lo menos 1 cuadra. Claro. Entonces nosotros tenemos una peatonalización nociva. Esto, por supuesto, yo sé que a muchos... O sea que las supermanzanas no les gusta. Bueno, la supermanzana tiene otro criterio y no son para todos lados. La supermanzana tiene otro criterio y no son para todos lados. La supermanzana tiene como condición que sí circulen los autos. Porque acá en Córdoba, de las 3 supermanzanas, hay una sola donde no circulan los autos, que es la que está en la Municipalidad de Córdoba. La supermanzana de la calle de la Plaza San Martín tiene la 27 abierta. Y de los capuchinos también. Y la de los capuchinos también. Nosotros hemos incidido en esa. Porque primero la idea era cerrado. La primera idea era cerrarlo. Bueno, perfecto. Se ha conjugado
los intereses y la supermanzana del centro tiene circulación de automóviles. Nosotros insistimos que haber sacado los ómnibus fue nocivo, lo hemos dicho, pero bueno, los ómnibus empezaron a pasar por Humberto Primo y por Boulevard de San Juan. Todavía falta algo que resolver ahí para que al centro llegue algún vehículo que lleve a la gente. ¿Por qué? Porque queda lejos. No son tantas las cuadras, porque si uno saca la cuenta... Perdón, el dos patas. El dos patas, sí. Porque, a ver, acá en Cordobés me parece, yo tengo esta sensación de que está acostumbrado a que el colectivo lo deje en la puerta del negocio y en la puerta de la casa. El cordobés no. O sea, hay que caminar y a usted les conviene que la persona camine. Todos los ciudadanos del mundo quieren eso. No es el cordobés. Todos los ciudadanos del mundo quieren eso. Ahora, cuando uno viaja a Barcelona, voy a poner el nombre de la ciudad, emblema y estrella, pero les puedo decir Madrid, Estocolmo, Zúrich, todos esos centros a los cuales se le ha quitado el automóvil tienen dos características. Primero, tienen subterráneo. Claro. Y nosotros no tenemos subterráneo. Así que nosotros tenemos que pensar que si vamos a peatonalizar, tenemos que pensar cómo llevamos la gente. Otra opción. Con los subterráneos. Y segundo, tienen turistas. España tiene 50 millones de habitantes, mete 55 millones de turistas. Si uno los reduce a las ciudades, va a tener un español y 4 turistas. El caminante Que el turista sí es quiere el caminar. turista. Claro. El que vive en Barcelona, que yo conozco bien, porque tengo parientes, he ido a varios casamientos en Barcelona, el de Barcelona no camina, camina el turista. Claro. 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 La última, Sí. de mi parte, perdón. ¿De quién es la culpa que haya un negocio cerrado? Bueno. ¿Tenés tiempo? No. ¿Así enumera? No. Argentina está pasando por una situación terrible. Podrán tildarme de liberal o de monetarista, pero quiero decir, la inflación es el cáncer más grande que tiene el país en todos los aspectos, sanitario, comercial, industrial, el que busque. Porque si usted tiene la inflación que tiene Argentina, no tiene una cosa que es esencial, que es el precio. Usted no tiene precio, no sabe a cuánto vender, porque no sabe si va a volver a comprar. Eso es un problema. El otro problema que hay es que la gente gana menos y gasta menos. Entonces, si usted pierde capacidad de consumo, capacidad de compra del consumidor, evidentemente que al comercio le va a ir peor, porque el comercio vive de lo que vende, no hay que olvidarse. Acá el que no vende no es comerciante. Entonces, la situación crítica, digamos, económica de la gente es otra causa. Respecto a que le vaya mal Los a la... precios de los alquileres. Bueno, Los costos fijos. Ujú. alquiler, me había olvidado, alquiler, teléfono, luz, impuestos. Nosotros pagamos el 4,7% de ingreso bruto. Quiero decirle que no es la provincia donde más se paga y no es la provincia más improlija, porque es una provincia prolija impositivamente, pero la presión es altísima. El ingreso bruto es un impuesto que se calcula al fin de la factura. O sea, el ingreso bruto se paga sobre el IVA, sobre el 21% de IVA. Paga ingreso bruto. Entonces, eso es brutal. Eso tiende también a ¿qué? A la informalidad. Si vos pagás mucho impuesto, cobrás mucho impuesto, mejor dicho, y vas a tener mucha tentación de informalidad. Claro. Y vas a tener mucha tentación de informalidad porque la gente termina buscando un resquicio filosófico en lo justo que es aquello que dice: el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Sí. No quiero decir que los funcionarios que cobran impuestos sean ladrones, pero quiero decirle, si me cobra tanto de impuestos y a mí me resulta tan beneficioso no pagarlo, bueno, entonces vamos a la informalidad. ¿Qué ocurre? El que está en el centro es formal. Yo siempre me peleo cuando dicen 10% de descuento contado efectivo. No, haceme Por lo menos el el 21, 35. si te estás ahorrando el IVA. No, y el 35 de ganancia. Claro, ni te cuento. José, muchísimas gracias por haber Gracias. venido. Faltaba más.